Listo, ya resolvimos nuestros problemas técnicos. Está con nosotros el doctor Uniade Urbina Medina, pediatra intensivista y secretario de la Academia Nacional de Medicina. Él nos estaba contando qué es lo que debemos ver a la hora de vacunarnos. Cuando nosotros llegamos al centro de vacunación y solicitamos que nos muestren qué es lo que nos van a colocar, qué es lo que debemos ver en el frasco, en lo que no, con lo que ellos nos van a inyectar. Doctor, ¿me escucha? Sí, ciertamente, cuando me escucha, Sí, sí, perfectamente. cuando uno llegue, les decía, cuando uno llega al centro de vacunación, bien sea con su hijo, con un familiar, pues uno tiene el derecho de exigir de muy buena manera, por supuesto, que por favor le enseñen el vial, eso se llama vial, el frasquito donde viene la Ay. vacuna, que no es una Nada, seguimos con problemas técnicos, pero básicamente el doctor Uñades nos estaba hablando que pidiéramos que nos enseñaran el vial, el frasquito, y bueno, ahí usted, a ver, ahora sí. Y ahí uno puede ver, yo lo vi, la fecha de vencimiento y puede ver exactamente a qué pertenece, o sea, que si es qué tipo de vacuna es. También se ha hablado mucho del candidato vacunal Abdala, que está siendo presentado, que se ha dicho muchísimo que puede ser colocado en Venezuela, sobre todo en niños y en adolescentes. Ante esto hubo y sigue ocurriendo que hay muchísimos pronunciamientos, sobre todo de médicos, diciendo que no es correcto. Lo que nos decía el doctor Uniades al principio, la única manera de que se coloque es que usted firme como padre y autorice y que a su hijo se le coloque este tipo de candidato vacunal, que no es una vacuna aprobada y avalada por la Organización Mundial de la Salud, que es el organismo que ha llevado la batuta con todo este proceso de pandemia. Les cuento un poco. El 22 de octubre la Sociedad Venezolana de Pediatría pues hizo un llamado formal en cuanto a estos candidatos vacunales para colocarle a niños entre los 2 y los 12 años de edad. Parte de lo que dice es que ante el reciente anuncio gubernamental, la Sociedad Venezolana de Pediatría reitera su posición ante la decisión. No se pueden administrar medicamentos o productos biológicos del que no se haya informado y que no esté avalado por las publicaciones científicas reconocidas por todos los médicos y organismos nacionales y gubernamentales. Dice que tanto las candidatas a vacuna Abdala como otras carecen de este aval y que solamente con el consentimiento del padre pues se podrán colocar, pero no las recomiendan precisamente porque no ha sido demostrado cuáles serían los efectos secundarios o es una población, lo que tenemos que entender como padres, si nosotros aceptamos que a nuestros hijos le coloquen un candidato a vacuna, es que es una población en estudio, no es una vacuna ya con aval, con el aval científico que requiere para llamarse propiamente una vacuna. Nosotros vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de Somos Padres. El poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar.
Este programa es presentado por Protecno, Caldi Café, Posada Amada Mía, 12 Donas, Black Rhino Black. Bienvenidos como todos los martes a Somos Padres por TNO Radio. Hoy estamos trabajando para ustedes en la dirección general Carolyn Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, en la ingeniería de sistemas el señor Antonio Calderón, en la coordinación de operaciones Roxibel Materano, en el control técnico con toda la paciencia del mundo, como siempre el señor Leonardo Uzcategui, recordando a nuestro CEO fundador Rafael Casella y quien les habla como todos los martes de 1 a 2 de la tarde en nuestro programa Somos Padres Radio, Yelixa Isaya Llanes. Hoy tenemos un tema súper importante, que es la aplicación de vacunas en niños y adolescentes. Recientemente el gobierno de Nicolás Maduro pues anunció que iba a comenzar el plan de vacunación para los adolescentes a partir de los 12 años de edad. Esto ha causado mucha angustia, un revuelo, hay muchas dudas al respecto en cuanto al plan de vacunación. La Sociedad Nacional de Pediatría se ha pronunciado, así como otros organismos médicos, en cuanto a la aplicación de la vacuna en niños y en adolescentes. Por eso hoy, después del corte, pues vamos a tener a Unidades Urbina Medina, quien es pediatra intensivista y es secretario de la Academia Nacional de Medicina, para que nos hable un poco y nos despeje de todas las dudas que tenemos como padres en cuanto a este proceso de vacunación. Actualmente en Venezuela están las dos vacunas chinas y está la vacuna rusa. Son las únicas tres que se han aplicado hasta ahora en el país. Se ha hablado de la Abdala, que es la que se produce en Cuba, más esta última no está avalada por la Organización Mundial de la Salud ni por el FDA, por ejemplo, ni está en el grupo de vacunas que se están aplicando mundialmente, justamente para disminuir los efectos de mortalidad y morbilidad en cuanto al COVID-19. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de Somos Padres. Y seguimos con más de Somos Padres por TNO Radio. Nuestro tema de hoy, la aplicación de vacunas en niños y en adolescentes, vacunas contra el COVID-2019. Nuestro invitado de hoy, y a quien le damos la bienvenida de una vez, Unidades Urbina Medina, pediatra intensivista y secretario de la Academia Nacional de Medicina. Bienvenido nuevamente al programa, doctor Unidades. Gracias por aceptar. Muchas gracias, Lisa, por la invitación. Saludos a tu equipo de trabajo y a todos tus ciberescuchas o cibernautas, no sé cómo se llama eso ahora. Muchas gracias, muchas gracias. Y entremos ya en tema, doctor Unidades, porque este es la aplicación de vacunas y el anuncio del inicio de esta jornada. Incluso han llegado a mí algunas invitaciones ya en algunos centros de vacunación para que comencemos a llevar a los adolescentes para vacunarse. Las invitaciones que han llegado a mis manos son con la vacuna china. No se ha hablado hasta ahora de la vacuna cubana, por ejemplo, ni de que se le va a aplicar la rusa. Pero entrando en tema, ¿está bien que nuestros adolescentes comiencen a vacunarse en cuanto al COVID, con la vacuna de COVID-19?
Sí, totalmente. Hay que tener en cuenta que la pirámide poblacional en Venezuela, los habitantes entre 10 y 15, 16 años, equivalen más o menos a 3 millones de personas. Si le sumamos a eso los preescolares y escolares, llegamos como a 7 millones. Y ese es un grupo muy importante que ahora que están las vacunas certificadas, las vacunas, repito, no prototipos vacunales, están haciendo el llamado para administrárselas, pues hay que acudir con toda confianza, porque tanto la Sinopharm como la Sinovac están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, aunque sea para uso de emergencia, pero quiere decir que ellas pasaron por el filtro, por la publicación de resultados, y entonces son vacunas aptas, inclusive a partir de los 12 años, que es lo que tenemos ahorita en cuenta y aprobada por la OMS. Es decir, si nosotros como padres ya podemos sentirnos confiados de llevar a nuestros hijos, pero a partir de los 12 años, no antes, para que puedan... Por lo pronto es la indicación. Hay países como Chile y Argentina que han hecho estudios propios y ellos la van a empezar a poner a partir de los 6 años. Pero eso es una decisión de cada país. Probablemente no haya ningún problema, como ya ellos demostraron, pero aquí en Venezuela, que nos regimos o nos deberíamos regir por lo que dice la OMS todavía le dio la aprobación a partir de los 12 años a estas dos vacunas provenientes de China. Ahora, también leí que la FDA había aprobado algún tipo de vacunas, que ninguna de ellas creo que está ahorita en Venezuela, para la población, para la tercera dosis de refuerzo para población de alto riesgo. Aquí tenemos niños y adolescentes, qué sé yo, con cáncer, con diabetes, con un grupo de enfermedades que requieren más cuidado de lo normal. ¿Esa tercera dosis podría en algún momento aplicarse también a estos niños? Sí, señor, si tienen la edad para recibirla, deberían recibirla, así como los adultos mayores con comorbilidad, porque ya se sabe que hay que hacer un refuerzo de esas dos dosis que se recibieron. Y probablemente dentro de unos pocos meses tendremos la información de que probablemente anualmente vamos a tener que estar vacunados contra el coronavirus, así como sucede con la influenza. O sea, que se nos va a volver normal, así como la vacuna anual de la influenza, colocarnos la del COVID. Sí, señor, porque el COVID ya está teniendo visos de que se va a quedar como una enfermedad endémica. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener circulando todo el año unos cuantos casos de coronavirus y en algunos momentos del año habrá picos, como sucede con el dengue, con la chikungunya y con el Zika, que llegaron para quedarse. Probablemente el coronavirus va por el mismo camino. Tuve la oportunidad de leer algunos informes, pero de Chile, no de Argentina, en cuanto a la aplicación de la vacuna a los adolescentes. Hasta ahora no se ha presentado ningún caso grave. ¿Conoce usted algún efecto secundario o algún caso que se haya dado en este proceso? Porque es un proceso de ensayo y error en comenzar a vacunar a nuestros adolescentes. ¿Conoce usted algún caso o algo que haya sucedido? No hemos tenido noticia de que con las vacunas de la marca Sinovac o Sinopharm haya habido algunos efectos adversos. Lo que sí tenemos es información que ya todos lo conocen de la vacuna Pfizer, que se la está administrando a los adolescentes en Europa y en Estados Unidos, y sí ha habido algunos problemas cardíacos, sobre todo inflamación del corazón, que es lo que se conoce como miocarditis. Pero con estas dos en específico no hemos tenido reportes. Esperemos que así sigamos. Aunque eso es muy individual, eso se llama idiosincrasia, que un organismo responda o no de una manera ante cualquier medicamento o biológico, pero bueno, siempre hay que estar pendiente del seguimiento que se hace, que es lo que se llama la fase 4 de la investigación. Una vez que se autorice y se empiece a administrar masivamente alguna vacuna, los laboratorios productores siguen haciendo como una pesquisa sobre las personas vacunadas para ver la evolución en el tiempo. Aún con la cantidad de variantes, leí del IBIT que en Venezuela habían 5 variantes, no sé si ya hay más, fue lo que leí. Aún con estas variantes, nuestros adolescentes estarían igualmente protegidos.
Sí, porque los laboratorios han dicho que las variantes que se conocen más, la alfa, la delta, la mu, la delta plus, están dentro del abanico o del paraguas de cobertura con las vacunas que están actualmente administrándose a nivel mundial. Lo que sí es importante decir a los padres y a todo el mundo que así usted se ponga en la pauta completa, que significarían 2 vacunas de entrada, y si le hacen un llamado para una tercera dosis, eso no significa que usted está inmune al coronavirus. Siempre hay chance de contaminarse. Lo único que las vacunas hacen que si usted llega a sufrir la enfermedad no sea tan severa y produce, por supuesto, menos mortalidad y menos hospitalizaciones a los pacientes vacunados con alguna de las vacunas. Más o menos, usted me estaba hablando de una población aproximada de 7 millones de personas, ¿no? En cuanto a la población. Entre preescolares y escolares y adolescentes, sí. Más o menos, ¿cuál debería ser el ritmo de vacunación que debería aplicarse en el país para que esta población esté vacunada y ya podamos entrar en una fase que nos permita un poco adaptarnos más a la vida normal, pues porque ya estamos empezando clases, una semana sí, una semana no? Entonces, ¿cuál debería ser el ritmo para que esta población tan importante pues sea vacunada lo antes posible? Sí, la idea la pauta desde la Organización Mundial de la Salud y ALICSA era que se llegara al 70% de la población vacunada. En Venezuela eso equivale más o menos a 19, 20 millones de habitantes. Y ahora con la cepa delta que está predominando a nivel mundial por la alta contagiosidad, la OMS inclusive dice si usted puede llegar como país a 80 o a 90%, sería lo ideal. En Venezuela, en estos primeros 6 meses que llevamos de vacunación, de acuerdo a la página oficial de la Oficina Panamericana de la Salud, que mucha gente conoce como OPS por sus siglas, hasta el viernes 22 de octubre, que ellos actualizan su página cada viernes, con las cifras que emanan de cada país miembro de la OPS, Venezuela está en 22.57% de población vacunada. Eso, traducido en números, equivale a 6.039.000 personas. Así que el gobierno nacional se fijó una meta que para diciembre llegar al menos al 70%, habría que vacunar por lo menos 186.000 personas al día, incluyendo por supuesto a los adolescentes, porque a la fecha, sacando la cuenta, dividiendo y multiplicando, vamos apenas por 28.700 personas vacunadas al día. Para poder remontar esa colina y llegar al 70 o más por ciento, de acuerdo a lo que dice la OMS, habría que vacunar, repito, 180.000 personas por día. Las clases comenzaron este lunes, presenciales, cada colegio sigue un ritmo, hay niños que van todos los días, hay niños que van 2, 3 días, cada colegio adaptó su horario a sus condiciones físicas y a su población estudiantil. ¿Esto fue correcto, comenzar en paralelo la vacunación y el ir a clase? ¿Esto no aumenta un poco más el peligro de contagio? Claro, desde la Academia Nacional de Medicina ya hemos hecho 3 comunicados públicos de información a la comunidad y además enviamos documentos en extenso, tanto al Ministerio Popular de la Salud como a los Ministerios de Educación, donde le decíamos que entendiendo sobre todo los pediatras la necesidad que tienen los niños, sobre todo preescolares y escolares, también los adolescentes, de volver a clases presenciales, había que hacer un plan mejor estructurado. ¿Qué les sugeríamos? Primero, empezar a vacunar con vacunas, no con prototipos vacunales como lo han anunciado varias veces. Empezar a vacunar por supuesto a todo el personal, lo máximo que se pueda, al menos el 90% de personal que trabaja en las escuelas, liceos y universidades, que incluyen profesores, obreros y empleados. Mantener, sobre todo en las escuelas públicas, unos baños funcionantes con agua y jabón, además del alcohol gel, la mascarilla y todo eso. Entonces no hicieron caso omiso a esa sugerencia. Entonces, como tú bien dices, en paralelo empezaron las clases y empezaron la vacunación. Cuando yo me pongo la primera dosis de una vacuna, 20 días después es que yo empiezo a generar los anticuerpos que me van a proteger. Entonces, yo te vacuno hoy y te lanzo para la escuela, estoy mandando a un muchacho prácticamente o a un profesor prácticamente desasistido, porque si bien tiene la vacuna, no ha hecho el proceso del organismo, que en 20 días es que empieza a producir los anticuerpos que te van a producir contra la fase severa de la enfermedad.
Wow, esto no es nada alentador. ¿Qué podría recomendarnos usted a padres y a colegios en vista de que tuvimos que arrancar las clases presenciales cuando en paralelo se está llevando o se está iniciando apenas un proceso de vacunación y las clases presenciales? Entonces, la recomendación a los padres es, primero, en casa, insistir en dar la educación, de que a los niños, sobre todo a los más pequeñitos, recordarles que ya su escuela no va a ser la misma, no van a tener todos sus compañeros, unos van a ir unos días, otros van a ir otros, explicarles eso, porque ellos van con la ilusión de conseguirse con todos sus compañeros, cosa que no es. Segundo, explicarle lo que se llama una burbuja, porque los recreos no van a ser en el patio todo el mundo, sino van a ser recreos segmentados, a una hora sale un salón, a otra hora sale otro y así van. Recordarles eso, porque eso es importante en los niños, que son como una esponja y ellos retienen mucha información y además sirve para que le digan a los maestros, no se lavan las manos, no tienen tapabocas, ese tipo de cosas es importante. Y cuando vayan a vacunar a sus hijos, como hay tan poca información desde el punto de vista oficial, es decir, del Ejecutivo Nacional, que cuando le vayan a colocar la vacuna, usted tiene el derecho de exigir que le muestren qué es lo que le van a administrar a su muchacho. Porque tenemos como una espada de Damocles sobre la cabeza que varias veces el Ejecutivo ha dicho que van a administrar a partir de los 3 años una vacuna que no es vacuna, que es un candidato vacunal, una vacuna que es un candidato vacunal y que no tiene autorización por la OMS. Entonces, para que usted esté seguro, usted tiene el derecho de exigir, muéstreme la vacuna que le van a poner a mi hijo. Si es una vacuna Sinopharm, de Sinovac, perfecto, pero si es un prototipo vacunal que no llega a vacuna, pues yo les recomiendo que tenga mucho cuidado, excepto que usted firme un consentimiento informado, que usted está autorizando que le administren ese biológico a su hijo porque está en una fase experimental. De resto, tienen que tener esa precaución y la ley los protege, la ley les dice, usted tiene el derecho de exigir ese comprobante o que le enseñe el frasco del cual sacaron la vacuna para administrar a sus hijos. Doctor Uniades, tenemos que ir a un corte comercial, pero justamente quiero ahondar en ese tema, porque no es solamente uno como padre puede exigir que le enseñen cuál es la vacuna que le están colocando a su hijo. Uno también, bueno, ya yo me vacuné, pero cuando uno va a vacunarse, uno tiene derecho a pedir, mire, enséñame el frasco, quiero ver. Incluso cuando a mí me colocaron la primera dosis, yo le dije, puedo ver el frasco, puedo ver cuándo se vence, y me lo permitieron perfectamente. Pues entonces eso es un derecho de todos. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Somos Padres por TNO Radio. Seguimos con más de Somos Padres por TNO Radio. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, @somospadres.info, visitar la página web de este programa, www.somospadres.info, y seguirnos, por supuesto, por @TNO Radio. Estamos hablando con Uniades Urbina Medina, pediatra intensivista y secretario de la Academia Nacional de Medicina, sobre la aplicación de vacunas en adolescentes. Doctor, quiero que me diga paso a paso qué debemos hacer, porque es un derecho. Se lo estaba comentando antes del corte, es un derecho no solamente de nosotros como papás saber qué tipo de químico le estamos colocando a nuestros hijos, sino nosotros también. O sea, ir y decir, mira, yo quiero ver el frasco. A mí me lo enseñaron, o sea, y me dijeron, me enseñaron incluso hasta la fecha de vencimiento y todo. Es mi derecho saber qué están poniendo en mi cuerpo o qué están colocando en el cuerpo de nuestros hijos. ¿Cómo sería ese procedimiento si yo como papá llego a un centro de vacunación? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo exigir? Bueno, una vez que usted lleva a su hijo o a su familiar, puede ser también un adulto, como tú bien lo dices, a un centro de vacunación, por certeza y por seguridad, de una manera muy educada, eso sí, porque a nadie le gusta que le lleguen, tú sabes, a la brava, claro. Pues exigir su derecho. Mire, usted me podría, yo necesito por favor que usted me enseñe el frasco, porque a veces, ¿qué pasa? A veces tienen la vacuna montada, ¿sí? Pero entonces usted, ya una vez que está la vacuna trasegada como son viales que traen varias dosis,
Ay, vamos a intentar reconectarnos con el doctor Unidades, que creo que tuvo un problema técnico. Y bueno, justamente estábamos hablando de eso, que él estaba contando que usted puede llegar a su centro de vacunación y bueno, por supuesto con una manera muy educada, solicitar que le muestren el tipo de químico pues que van a colocar tanto en su hijo o en usted o en algún familiar. Nosotros vamos a un corte comercial mientras resolvemos este problema técnico y ya regresamos con más de Somos Padres por TNO Radio. El que persevera vence. Tenemos al doctor Unidades en el teléfono, doctor, para reconectar lo que estábamos diciendo que es tan importante. ¿Qué debo ver yo en el frasco, en el vial, en el momento en que me vayan a vacunar? Sí, una vez que uno de buenas maneras, siempre repito, porque puede ser que la gente que esté vacunando se pueda ofender o algo que no tendría por qué, pero por si acaso uno exige, por favor, si me pueden mostrar el vial de donde sacaron todas esas dosis que van a administrar. Entonces uno ve la marca, bien sea puede aparecer Sinovac, que también se llama Coronavac, o Sinopharm, y puede ver también la fecha de caducidad o la fecha de vencimiento del vial. Por supuesto, debe ser posterior la fecha que aparece impresa al día que le están poniendo a usted la vacuna. Y bueno, eso es todo, y recibir su vacuna e irse para su casa tranquilamente. Algunos pacientes pueden presentar dolor en el sitio de inyección, algunos hacen malestar general pasajero, unas 48 horas, pero no es nada grave realmente. Pero lo principal es que de buena manera exigir que por favor le muestren el vial o el frasquito de donde sacaron las dosis que van a ser administradas en este momento. Y en el caso de la vacuna cubana, Abdala, que se ha anunciado o se ha mencionado que podría colocarse entre niños de 2 y 12 años de edad, ¿cuál es su posición al respecto? La posición no solamente mía, de la Academia Nacional de Medicina y de las demás sociedades científicas, es primero que eso no es una vacuna, eso es un prototipo, eso es un experimento que están haciendo y solamente está autorizada en Cuba. Pero Cuba es independiente y ellos pueden hacer con su población lo que sea, pero no tratar de imponérselo a otros países. Entonces eso primero no es una vacuna, por lo tanto no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud ni por ningún otro ente regulatorio internacional. Por lo tanto nosotros consideramos que no es factible, no se debería utilizar en pacientes venezolanos y menos en niños venezolanos. Entonces, para cerrar, lo recomendable es para los niños, ahorita que estamos empezando esta fase de niños a partir de los 12 años, que se le coloque cualquiera de las vacunas chinas. ¿Y qué pasa con la rusa? Si en algún momento se plantea colocarle la rusa a los adolescentes, ¿también es válido? También puede ser válido. La rusa está autorizada para partir de los 12 años, pero aquí en Venezuela han hablado solamente de la China. Lo que sí es importante es que independientemente de la información que dé el Ministerio Popular de la Salud, cuando usted vaya a recibir el beneficio de la vacuna, usted sepa cuál es la que le están poniendo. Además se la van a escribir en el cartoncito, en el carnet, pero usted puede verificar que eso que le está escrito ahí fue lo que usted realmente recibió. Con el carnet o el cartoncito no lo vayan a plastificar, deben mantenerlo bien resguardado en su cartera, en un plastiquito, pero no plastificado, porque si usted necesita ponerse o decide poner dosis adicionales, en ese mismo cartón deben aparecer las dosis escritas del biológico que va a recibir en caso que aquí se vaya a poner la tercera dosis. Es decir, doctor, ese cartoncito lo tenemos que guardar así como hemos guardado todos los cartones de vacunas de nuestros hijos, donde le van anotando todos los tipos, las fechas de vacuna que se le van colocando durante su infancia, ¿no?
Totalmente, eso deben resguardarlo porque ese es como su pasaporte y su constancia de que usted o su hijo fue vacunado y con qué dosis y en qué tiempo, porque eso se lo pueden exigir en algún momento, sobre todo si se llega a implantar, que creo que no lo del famoso semáforo, aquí en Venezuela, este cartoncito va a ser como su green pass o su pase verde para poder entrar a los lugares si es que esa medida se impone. Bueno, doctor Uniades, muchísimas gracias por el esfuerzo, por el estar aquí, por el decirme sí siempre que va a venir a mi programa. Para mí es un honor y para TNO Radio el tenerlo a usted que con todas estas explicaciones. Yo particularmente como mamá me voy más tranquila de que, porque dudé, bueno, sí debo o no debo vacunar. En este caso mi hija tiene 15 años. Entonces me voy más tranquila con su explicación y bueno, muchísimas gracias de verdad, y las puertas de Somos Padres Radio y de TNO Radio siempre estarán abiertas para usted, y muchísimas gracias por haber aceptado estar el día de hoy y con todo este esfuerzo técnico que nos costó conectarnos. Muchísimas gracias a ti por la invitación, y lo importante es eso, la labor que ustedes hacen como periodistas, en este caso tú, de informar a la comunidad, y así como tú estás más tranquila, así ojalá estén el resto de los papás que nos están escuchando. Muchas gracias, doctor Uniades Medina, pediatra intensivista, además secretario de la Academia Nacional de Medicina. Y bueno, voy a hacer todo lo posible como siempre a través de la página web, a través de cuando coloquen aquí en el canal de YouTube de TNO Radio este programa, que siempre los colocan grabado, pues difundirlo lo más que pueda para que muchos papás, igual que yo, nos quedemos tranquilos en cuanto a este proceso de vacunación. Es normal, todo es nuevo. Nos estamos enfrentando a una pandemia, ahora nos tenemos que acostumbrar a andar con estos tapabocas. Fíjense que uno hasta cuerditas tiene, entonces uno empieza a adaptar. Hemos tenido que adaptar mucho en muy poco tiempo, y nuestros niños y nuestros adolescentes también han tenido que aceptar que las mamás seamos un poquito también maestras, a ver a sus compañeros y a conocerlos a través de una pantalla de televisión. Entonces, bueno, una pantalla de una computadora. Bueno, todo es un proceso, y este proceso definitivamente es nuevo, de que en nuestro país comencemos a vacunar a los adolescentes. Entonces, bueno, espero que les sirva a todos y que quedemos todos un poco más tranquilos en cuanto a este proceso, y ya sabemos qué debemos hacer. Nosotros llegamos al final del programa y fue un placer para nosotros estar trabajando con ustedes. En la dirección general, Caroline Méndez; en la dirección de producción, Brian Agros; en la ingeniería de sistemas, Antonio Calderón; en la coordinación de operaciones, Roxibel Materano; en el control técnico, el señor Leonardo Uzcategui, que hoy tuve un trabajón. Nuestro CEO fundador, Rafael Casela, y quien les habló como todos los martes de 1 a 2 de la tarde, Yelixa Isaya Llanes. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, @somospadres.info, @TNO Radio, y a visitar la página web de este programa, www.somospadres.info. Prometo esta semana, no les digo hoy, escribir, hacer un artículo con el programa de hoy, para difundirlo. Mientras más nosotros tenemos que acudir es a los médicos, a los científicos, a las personas que están trabajando en todo este proceso, y justamente ellos son los que nos van a dictar las pautas de lo que médicamente debemos hacer. Siempre ir de la mano de un profesional, y un poco eso somos padres, siempre tratar de educar y siempre de llevar los mensajes de la mano de profesionales. Nosotros llegamos al final del programa, los espero el próximo martes. Gracias por haberse quedado conectados, y los invito a seguir conectados por TNO Radio. Este programa fue presentado por Protecno, Caldi Café, Posada Amada Mía,
12 donas. Black Rhino Black. Conéctate al poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar.